ha olvidado que los tenemos. Por lo tanto, son regalos que no hemos utilizado y mucho menos desarrollado. Ahora, ¿qué pretendo con este mensaje? ¿Cuál es el propósito de este mensaje? Bueno, el director del departamento de música, yo tenía otro mensaje, ¿saben? Pero el director me pidió si podía traer algo acerca de los talentos. Y eso es lo que voy a tratar de hacer en esta mañana. Y quiero que usted me siga y esté conmigo. Amén. En primer lugar, si usted está involucrado en servir con sus dones, animarle a seguirlo haciendo. En segundo lugar, es ayudar a todos nosotros a descubrir cuál podría ser nuestro don, ese regalo que Dios le ha dado a usted y me ha dado a mí. Y en tercer lugar, que podamos desenvolver ese regalo, o sea, quitarle ese papel, descubrir qué es lo que está allí y usarlo. Y encontrémoslo y que podamos encontrar que al hacerlo nos llene de satisfacción. Pero aún más importante, y es que lleguemos a involucrarnos en nuestra iglesia local y desempeñar nuestro rol como parte del cuerpo de Cristo en este mundo. ¿Estamos listos para comenzar? Amén. Bueno, leímos en 1 Corintios 12, y es una de las varias secciones en la Biblia donde el apóstol Pablo habla acerca de los dones espirituales. Y nos pide que nos aseguremos de que estemos funcionando de una manera que le agrade a Dios nuestro Salvador. Cuando empieza en 1 Corintios 12, el apóstol Pablo nos dice que no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales, ¿verdad? Y ahí dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que es predicado, ¿verdad? Y no quiero que ignoréis, hermanos, acerca de los dones espirituales. El apóstol Pablo básicamente quería dejar saber en este pasaje a la iglesia de Corinto y les escribe para eliminar la ignorancia que existía con respecto a la repartición de los dones espirituales. Y no fuese esto una excusa para no involucrarse en la iglesia local. Él quiere asegurarse que cada uno entienda y salga del desconocimiento que todos tenemos algo, que Dios nos ha dado algo. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Pablo también hacía un recordatorio a los corintios acerca de su pasado pagano, de cómo se les guiaba en la consultación de ídolos mudos. Y esto nos lo dice en el versículo 2. Sabéis, dice, que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. En el versículo 2 lo vemos eso. Y usted sabe, cuando eran paganos, se les llevaba a estos lugares. Se estaba refiriendo, por ejemplo, Pablo, el consultar a los oráculos. Los oráculos eran estas personas o estos lugares en los cuales, cuando no conocían a Cristo, iban a preguntarles qué era lo que podían hacer. En el caso de la guerra, querían saber si podían si era necesario ir a la guerra, o si la iban a ganar o la iban a perder. Y Pablo les estaba hablando de esto, que lo llevaban antes, cuando eran paganos, a consultar a estos ídolos mudos. Y esa es cosa que Dios detesta en su pueblo, ¿sabe? Dios detesta eso de la adivinación. Cuidado, hermano, con usted estar yendo a esos palm readings que los ponen así en los kiosquitos, en las ferias. ¿Ya los ha visto usted? Cuidado con querer saber el futuro. Cristo es nuestro futuro, ¿ok? Nosotros como cristianos no podemos estar yendo ya a estos lugares. Si usted tenía la costumbre, eso era antes, ¿ok? Ahora usted tiene a Cristo y en oración usted y yo podemos venir a su presencia y decir, Señor, mi futuro está asegurado en ti. Y gloria a Dios por eso, ¿verdad? En el versículo 3, Pablo escribe de esta manera. Dice, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie que llama a Jesús Señor
nadie llama a Jesús Señor, sino es por el Espíritu Santo. ¿Por qué Pablo introduce estos dos versículos antes de hablar ese listado? Comienza hablando en el versículo 1 acerca de no ignorar los dones espirituales. Y ahí en el versículo 2 y 3 nos pone estos dos versículos que pareciera que no caben, que no son parte de esa escritura, de esa lectura bíblica, con respecto a lo que son los dones espirituales. Y se siente que no encajan allí. Pablo lo hace porque quiere que sepan por adelantado que hay algunas cosas sobrenaturales que suceden en la vida de las personas paganas que no son de Dios, ¿saben? Y Satanás es un gran falsificador, incluso de los dones espirituales. Así es que a Pablo le preocupaba mucho acerca del discernimiento del pueblo en Corinto, al mismo tiempo que se necesitaba de un envolvimiento de todos en la iglesia. Pablo quería asegurarse que se olvidaran de su pasado y si eran algún tipo de adivinos, por decirlo así, que eso era totalmente diferente y que eso no tenía nada que ver en esta vida nueva, ¿verdad? No tenía nada que ver con el repartimiento de los dones espirituales ahora que ya habían recibido a Cristo. La iglesia de Corinto es una iglesia problemática, ¿sabía usted eso? Y usted lo puede detectar en las cartas que Pablo escribe a esta iglesia. Tenían la costumbre de olvidar lo que habían aprendido. Tenían la costumbre de desviarse y regresar de donde habían salido. Y Pablo siempre estaba yendo allí. No se olviden que son salvos por gracia. Dejen de pelear con respecto a ciertas cosas. Y Pablo les estaba escribiendo siempre. El libro de Corintios, el primero y segundo, están bien llenos de eso. Mensaje de Pablo hacia la iglesia, ¿verdad? Así es que Pablo quería asegurarse que en la iglesia no hubiese nada de eso. No hubiese nada pagano en relación a los dones espirituales. Y vemos ahora el apóstol Pablo que comienza a hablar acerca de un listado de dones espirituales. Y vemos en el versículo 4 que dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero un mismo espíritu. ¿Qué quiere decir con dones o regalos? ¿Verdad? Bueno, es la palabra griega que en griego significa charismata, así como se escribe, charismata. O carismático, que proviene de la palabra en español que significa gracia, ¿verdad? En otras palabras, de gracia recibimos, ¿verdad? En otras palabras, los dones son un regalo gratuito de Dios y nos da para que podamos ser productivos en el cuerpo de Cristo. Los dones no es para que sepamos que los tenemos, ¿verdad? Los dones es para que los pongamos a trabajar y seamos productivos en el cuerpo de Cristo. ¿Y quién es el cuerpo de Cristo, hermanos? Nosotros, ¿verdad? Su iglesia. Dios nos da talentos naturales, pero a partir de un nuevo nacimiento, estando conectados con Dios, Él nos prepara para funciones específicas para el desarrollo dentro de su iglesia. Y esos son dones espirituales, hermano. El apóstol Pablo aquí utiliza en un sentido más específico para esos dones y habilidades que Dios nos da para servir, y estos son los regalos que ayudan a trabajar dentro del cuerpo de Cristo. Así que todos los cristianos debemos ser carismáticos. En otras palabras, todos los cristianos debemos de utilizar esos dones que Dios nos ha dado. Todos debemos de estar interesados en abrir ese regalo o esos regalos, o al menos uno de ellos que Dios nos haya dado. Leemos también en los versículos 4, 5 y 6, dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero un mismo espíritu, y hay diversidad de ministerios, pero un mismo Señor, y hay diversidad de operaciones, pero el mismo Dios, Él hace que todas las cosas en todos.
Notemos lo que Pablo recalca en estos versículos. Dice que todos los regalos tienen una misma fuente. Tienen su origen, el propósito y planes de nuestro Dios soberano. ¿Se dieron cuenta cuando leí esto que la Trinidad está envuelta? Si no, vea. En el versículo 4 dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. En el 5 dice, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. En el 6 dice, hay diversidad de operaciones, pero Dios es el mismo. La Trinidad, Dios mismo, está involucrado en regalar, en darnos esos dones, ¿verdad? Y Dios está muy interesado en darnos dones y que nosotros podamos hacer uso de ellos para el trabajo que Él nos ha encomendado que nosotros hagamos. Y eso no solo significa la misma fuente para los cristianos, sino también cuando piensa en una congregación local como nuestra iglesia, nos demos cuenta que la fuente de los dones de las personas que asistimos aquí es ¿quién? Dios. ¿Sabe? La fuente de los dones que usted pueda tener y que yo pueda tener es Dios. Si no tenemos suficientes obreros y líderes en las diferentes áreas es porque cada uno estamos haciendo un pobre desarrollo de los dones que Dios nos ha dado. O nos hemos limitado a esconder ese regalo allí en la esquinita y no lo hemos querido abrir. Porque aquí nos dice que Dios se compromete a proporcionar dones y talentos para su pueblo, pero está en nosotros el identificarlos y desarrollarlos. Hagamos un autoexamen. ¿Cree usted que, o creo yo, que tengo dones que Dios me ha dado y que no he querido utilizar? Sabe, a veces Dios nos llama y sentimos el llamado en nuestro corazón a trabajar en algo, a involucrarnos en algo, a envolvernos en algo. Pero a veces nos hemos rehusado a hacerlo. A veces hemos hecho, pero muchas veces no. ¿Cuáles son esas en las cuales Dios le está poniendo en su corazón que debería de involucrarse y que nos hemos estado resistiendo? ¿Sabe? Dios da diferentes regalos a todos, diferentes talentos, porque Dios es un Dios de variedad. Si no, vea usted cuando neva, se dice que científicamente ningún copo de nieve es igual que el otro, pero es nieve, ¿verdad? Cuando Dios nos forma en el vientre de nuestra madre y Él está creando nuestras huellas digitales, sabe que ninguno del ser humano tiene una huella digital idéntica a otro, pero todos somos humanos. Dios es el que da esos dones, ¿verdad? Dios es el que da esas habilidades. Dios es un Dios de variedad. Muchas veces nos da, a veces diría yo, como cierta envidia de ver que el hermano Arlencito puede cantar y yo no puedo cantar. Pero ese es el don que Dios le dio a él. A veces nos da como cosa ver con la facilidad que algunos hermanos enseñan y a veces quisiéramos nosotros enseñar y no nos sale. ¿Se ha fijado usted? A veces hay hermanos o hermanas que dan unas palabras de consuelo y de consejo cuando alguien lo necesita y son tan directas que llegan al corazón y la mente y la persona que está triste es levantada. Y a veces habemos unos que hablamos mucho y no nos sale nada. ¿Verdad? Pero Dios sabe cuál es su don. Dios sabe cuál es mi don. Y es de ponerlo a trabajar. ¿Sabe? Es Dios el que está pintando un paisaje. Imagínense un paisaje. Y las nubes no se fijan en donde están los ríos. Y los ríos no critican a los árboles en el área donde están ubicadas. Y los árboles no critican a los lagos.
Y los lagos no critican a los animales en esa pintura. Y es porque el pintor decide qué posición llevará cada uno de esos elementos en el paisaje. Y es Dios el que decide cuál va a ser ese talento que usted y yo necesitamos desarrollar más para la obra del Señor. ¿No los estoy durmiendo, hermano? Siempre hago esa pregunta, ¿sabe? Ya ustedes ya me conocen. Con todas las diferencias, mire, la iglesia se une para trabajar y es la unidad del Espíritu que se produce porque Dios está en control. Dios es el que nos dirige si nosotros nos dejamos dirigir, por supuesto. ¿Verdad? Mire, yo comencé a tocar guitarra junto con Yahshua en enero. Pero yo le dije, mira, Arlencito, le dije yo, no me detengas a Yahshua por mí. Déjalo que él siga aprendiendo. Porque yo veía que Yahshua decía, Dad, I passed that already. When you gonna be ready? Y lo veía que se quería poner como aburrido, ¿no? Y yo le decía, espérate que yo tengo que aprenderme esto. Está bien, te voy a enseñar, me decía en la casa, y se ponía. Y yo veía cómo movía sus deditos, y le decía, pero espérate que yo no puedo moverlo bien así. Entonces, y esa habilidad para aprender, entonces yo le dije, Arlen, por favor, no me detengas a Yahshua, yo me acomodaré después en lo que yo pueda. Probablemente esa no es mi habilidad, aunque quiero aprender, ¿sabe? Pero probablemente ese no es mi fuerte, ¿verdad? Y podemos ver que estos niños, mire, Britney como es de buena con ese bajo, Jason también en la batería, Paola con esa voz y aprendiendo el piano, Valentina que en pocos días se aprendió esos cánticos, y perdonen si se me olvida algún nombre, pero a veces a algunos se les olvida cosas estando aquí al frente, ¿sabía usted eso? ¿Se me olvidó alguien? Mariana, ay Dios mío. Mi hija, imagínense. Mariana, Raquel, aleluya, mire qué bendición, de verdad. Yo traté de que no se me pusiera temblorosa la garganta, ¿sabe? Y que no se me saliera agüita por los ojos cuando los veía. Yo soy un poco sentimental, al igual que mi esposa. Pero era emocionante ver cómo esos niños están adorando al Señor, ¿sabe? Y gracias a Dios por eso. Pero ese es solo uno, ¿sabe? Ese solo es uno de los talentos que Dios tiene para ustedes como niños. That is only one of the gifts that God has for you. You have to discover yourself what other gift God might allow you to have, and you have to diversify them and develop them, because God is a God of gift, and He wants to give you a gift so your kids can worship Him and serve Him the way He wants you to do it. ¿Me salió bien el inglés, hermano? ¿Sabe? Ese es otro don, ¿sabe? Aprender otro idioma. Porque mire, vine a los 27 años de edad aquí a Estados Unidos y yo dije, me voy a poner a aprender inglés. Aprendiendo inglés me salí porque sentía que no me entraba el inglés. Entonces, y un día escuché a una maestra que dijo, cuando ustedes sueñen que hablan o cantan en inglés, es que el inglés les está entrando. Y yo me puse a estudiar y no soñaba todavía en inglés, ni hablaba inglés, siempre hablaba en español en los sueños. Pero finalmente comencé a hablar en inglés en los sueños. Y gracias a Dios me comenzó a entrar, aunque sea un poquito, lo suficiente para defenderme y para darme a entender. Pero gracias a Dios por ello, ¿sabe? Así es que si usted no ha aprendido otro idioma, denle duro, que Dios le va a premiar, ¿sabe? Es importante desarrollar esos dones que Dios nos da. Así es que es importante, ¿verdad? Dejarnos guiar por ese pintor, dejarnos guiar por el paisaje que Dios mismo está pintando. Note también que en el versículo 7,
Pablo dice que todos los regalos tienen el mismo propósito. Y usted lo puede leer allí. ¿Cuál es ese mismo propósito en el versículo 7, hermanos? Está al final. Para el provecho. Gracias, hermano. Para el provecho. En otras palabras, para el bien común. Hermanos, todo lo que hacemos, hagámoslo como para Dios, ¿saben? El apóstol Pablo le molestaba ciertas reacciones de los corintios, que a veces unos querían sentirse superiores a otros. Y cuando usted tenga chance, lea allí en el siguiente capítulo, que es el 13, y la regañada que Pablo les da por eso a la iglesia de Corinto, ¿verdad? Que querían sentirse unos mejores que otros. Pero hermanos, no hay nada más satisfactorio que servir a Dios en el área de su talento y sentir que estamos cumpliendo el propósito para nosotros aquí en este lugar. La expresión esa que acabamos de leer, de provecho o para el bien común, en griego significa sinfonía. ¿Y qué podría haber en una sinfonía, hermano? ¿Qué instrumentos podrían haber en una sinfonía? A ver, los músicos que me ayuden. ¿El cuál? El violín, el piano, el cello, saxofón, trompetas, ¿qué más, hermano? Arpas, flautistas, sí, flautas. Y podríamos seguir mencionando, ¿verdad? Una cantidad de diferentes instrumentos que van en una sinfónica. Pero usted ha oído tocar al violín a él solo, especialmente cuando los están tuning. Parecieran gatos en jaulilla, ¿verdad? ¿Verdad? Usted ha oído los instrumentos, algunos se oyen mejores que otros, solos, pero cuando los oye en sinfónica, todos juntos, qué hermoso se oye, ¿verdad? Qué precioso se oye. Cuando todos esos instrumentos son unificados para crear una misma melodía. Y qué bueno que todos nos uniésemos con nuestros talentos para crear una buena reacción de trabajo aquí en nuestra iglesia por un solo director, que es Cristo Jesús. Sería excelente, ¿verdad?, que todos nos comprometiésemos en ello. Así que nosotros, hermanos, somos parte de esta sinfónica y lo hacemos en primer lugar para Dios, y es por eso que venimos a la iglesia, para adorar a nuestro Dios. Recordemos que todo lo que hacemos es para Dios. Y no solo en la iglesia, sino también en nuestros trabajos, hermanos. Todo lo que hacemos lo hacemos para Dios. Lo hacemos para el fortalecimiento de Cristo, porque lo hacemos también a causa de nuestro testimonio para el mundo. ¿Sabe? A veces en su trabajo usted puede tener un jefe que es un dolor de cabeza, ¿verdad? ¿Quiénes tienen jefes que son dolor de cabeza? Eliud, no vaya a levantar la mano, ¿ok? Tienen jefes que son un dolor de cabeza. Y mire, hermano, ese trabajo que usted haga, no lo haga para su jefe. Hágalo como que si lo está haciendo para Dios. Porque es Dios el que ve todas las cosas y Él es el que recompensa. Porque si hacemos el trabajo como que lo estuviéramos haciendo para nuestro jefe, muchas veces nos frustra y nos llena de enojo y de molestia, y cuidado con que se nos sale, ¿ok? ¿Por qué? Porque lo estaríamos haciendo es dañando el testimonio, ¿verdad?, de nosotros aquí en la tierra. Acordémonos que nosotros los cristianos somos como cartas leídas, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Y todo mundo está esperando. Hay que ver qué errorcito usted comete para señalarle.
Así es que, hermano, cuidemos nuestro testimonio, especialmente en nuestro trabajo, ¿sabe? Porque pasamos 8 o 10 horas en nuestro trabajo y unas 4 horas en nuestra casa y 6 de esas estamos durmiendo. Así es que es muy importante, ¿verdad? Trabajar como que si lo estuviéramos haciendo para el Señor, no solo aquí en la iglesia, sino también allá afuera, ¿verdad? Así es que nuestra función debe ser traspasar estas paredes, y es ahí donde nuestros dones son ejercitados. Sabe que arriba se seca la garganta también y la lengua. Especialmente hoy en tiempo de alergia, hay que estar tomando la pastillita de la alergia para los que padecemos alergia, y eso nos seca más la lengua. Así es que no solo dentro de aquí, sino también afuera nuestros dones son ejercidos, ¿verdad? Por ejemplo, mire, el don del self-control. Aprender a controlarse. Ese enojo que a veces quiere salir. Mire, cuando usted diga, no crean que porque soy cristiana, 3 puntos suspensivos, ahí ya está comenzando a perder. Ahí ya estamos comenzando a perder. No crean que porque voy a la iglesia, No crean que porque sabe que soy cristiana, Cuando seguimos ese hermanos, nos estamos metiendo en problemas. ¿Ok? Dios es un Dios justo. Y Él sabe cómo lleva las cosas. Y nosotros tenemos que tener cuidado con nuestro testimonio, con nuestro self-control. Porque mire, hay no hermanas, bueno, también hermanas, pero hay compañeros de trabajo que saben cuáles son las teclitas que pueden tocar para hacerle molestar a usted. El diablo lo sabe, ¿verdad? Pero hermanos, hay que saber, ¿verdad?, controlarnos, hay que saber dirigirnos, hay que saber aprender a confiar en el Señor. Bueno, ahora de vuelta al texto. Pablo dice que estos dones tienen la misma fuente, se originan en el Dios Trino, tienen el mismo fin, que es el bien común, y que a cada uno le es dado dones por la manifestación del Espíritu. Y en el versículo 8 voy a mencionar algunos de los regalos y haré breves comentarios con respecto a ellos. Para algunos dice que se les da el don de sabiduría, y esta es la capacidad de tomar el conocimiento y aplicarlo. Una persona sabia es alguien que puede dar consejos, incluso si no hay ningún versículo en Escritura específico para dar ese consejo especial, pero puede comprender los principios y aplicarlos y dar un buen consejo a tiempo a un hermano o una hermana. Y qué importantes son los consejeros en una iglesia, ¿verdad? A otros dice que les da el don de ciencia. Estas son las personas que lo saben casi todo, hermanos, que son capaces de memorizar muchas cosas y no se les olvidan detalles, cosas que a uno de nosotros es un tanto difícil, ¿verdad? Estas personas son como fuentes de acumulación de conocimiento y que también son muy necesarias dentro de la iglesia. Y en el versículo 9 dice que entonces se dice que a otros fe. Esta no es la fe salvadora que todos los cristianos tenemos. Este es un tipo de fe especial. Esta fe que confía en Dios en circunstancias difíciles y que confía en Dios en busca de respuestas especiales y milagros que algunos de nosotros no tienen capacidad de confiar y esperar en Dios. El don de la fe. Y qué bonitas son esas palabras de aliento cuando las recibimos de un hermano o una hermana, ¿verdad? Dones de sanidad. Se da cuenta que él lo dice en plural. Tal vez estaban los que tenían don de sanidad en un determinado tipo de dolencia, pero no para otro. Tal vez estaban los que podían curar en una determinada, pero en otras veces no. Pero estos eran usados por Dios y se trataba en una variedad de regalos. Regalos que Dios dio especialmente a principios de la iglesia, en la iglesia primitiva. Y cantamos muchas veces que a la sombra de Pedro, ¿verdad?
sanaban los enfermos, pero no era Pedro, sino era la intersección, la oración de Pedro por esos enfermos ante Dios, y esos enfermos sanaban, ¿sabe? Y hay muchos hermanos y hermanas que nosotros cuando estamos enfermos y oran por nosotros a Dios, sentimos, ¿verdad?, ese calorcito y esa confianza que aunque estemos enfermos, Dios está trabajando. En el versículo 10 dice, efectuando los milagros, y hay una cantidad de milagros, y podemos ver en todos estos que unos milagros y unos dones se intersectan unos con el otro, ¿verdad? Pero Dios ama la variedad, capacitando a su pueblo, capacitando a cada uno de nosotros. A otros dice el don de profecía. En la iglesia primitiva había aquellos que tenían el mensaje de Dios que se les revelaba. Pero hoy, en el tiempo de la gracia, la profecía también es predicar y compartir la palabra de Dios. Y no solamente me refiero detrás de un púlpito, que es de donde yo estoy, también allá afuera. Enseñar la palabra de Dios, el compartirla. ¿Cuántos de nosotros, imaginémonos, cuántas veces hemos compartido lo que Dios ha hecho en nuestras vidas con alguien fuera de aquí? Yo todavía le sigo pidiendo a Dios que me dé el valor para decirle a mi jefe acerca de Dios. Y yo sé que algún día lo voy a poder hacer, no por mi fuerza, sino por el poder y bajo la dirección de Dios. Porque hay gente que es bien fácil, abren el camino para hablar de Dios, especialmente si usted no los conoce, pero a veces hay gente que a usted le intimidan. ¿No le ha pasado a usted eso? Hay gente que a veces usted se siente intimidado, pues a esos que usted se siente intimidado de hablarle a Dios es porque Dios los ha puesto en nuestro camino y es necesario que tarde o temprano les hablemos del Señor. También necesitamos discernimiento, distinción de los espíritus, de espíritus, saber cuándo algo es de Dios y cuándo no lo es. Jesús dijo que algún día podría ser los que vendrían delante de Él y decir, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre hemos hecho muchos milagros, y Jesús les dirá, nunca te conocí, hacedores de maldad. Es importante saber y discernir cuándo las cosas son de Dios y cuándo no lo son. ¿Por qué? Porque a veces en muchas congregaciones se ha infiltrado el enemigo vestido de oveja y está infiltrando todo lo que es su espiritualidad, por llamarlo así, y está confundiendo a la iglesia. Lo hacen en el nombre de Jesús, pero no en el nombre de Jesús que usted y yo conocemos, en el Jesús que murió crucificado, que resucitó y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre. Lo hacen en el nombre de otro Jesús, que no es Jesús el nuestro. Y eso hay que aprender a identificarlo, hermanos. Habla también con respecto a las lenguas y la interpretación de lenguas, y en este tiempo era necesario, y lo sigue siendo todavía, para la expansión del Evangelio de Jesucristo. Todos somos diferentes, hermanos. Todos tenemos dones diferentes, pero Dios da a cada uno dones, y a veces nos gustaría que los demás hiciesen lo mismo. Por ejemplo, al que tiene el don de enseñar o de ser maestro, le gustaría que todos fueran maestros, ¿verdad? Al que tiene el don de ser administrador, le gustaría que todos fueran administradores. Al que tiene el don de identificar dónde está la necesidad y ayudar, le gustaría que todos hicieran lo mismo y fueran ayudadores. Pero no, hermanos, Dios da una variedad, una diversificación, y es importante saber en qué Dios le ha llamado a usted y me ha llamado a mí. Pero es importante trabajar, ¿verdad? Es importante identificarlo y ponerlo en acción. Me encontré una historia que alguien escribió que me gustaría leerles. Y pongan atención. Dice, había una vez hace mucho tiempo
un lugar donde todos los animales decidieron formar una escuela. Estos eran unos animalitos. ¿Okay? Decidieron formar una escuela. Y se estableció un plan de estudio bien diverso sobre natación, correr, escalar y volar. Para hacer más fácil el monitoreo del programa, todos los animales tenían que tomar todos los cursos. El pato era excelente en la natación. De hecho, él era mejor que su instructor. Pero sus grados no eran muy buenos en escalar y era muy pobre en correr. De hecho, era tan lento que tenía que quedarse después de la clase, o sea, un after school program. Tenía que quedarse después de la clase para practicar su carrera. Ahora bien, esto hizo que sus pies palmeados se malgastaran y en la natación, en la cual era mejor, solo obtuviera un grado promedio. Pero un grado promedio era aceptable, por lo que nadie se preocupaba por ello, excepto por él mismo. Ahora el conejo. Este comenzó en las calificaciones más altas de su clase en correr, pero después de un rato desarrolló una contracción en la pierna derecha de todo el tiempo que permaneció en el agua tratando de mejorar su natación. Al final de semestre recibió solo un D+ en el correr. La ardilla era excelente en escalar, pero experimentó constante frustración al intentar volar. Su cuerpo se malgastó de todos los aterrizajes que solo podía conseguir una C en escalar y una D en corriendo. Ahora el águila. El águila era un estudiante problema. Fue severamente castigado por ser un inconformista. En la clase de escalar siempre le ganaría a todos los demás al subir a la cima del árbol, porque insistía en hacerlo en su manera para llegar allí. Quería hacerlo a su modo. Así que fue despedido y su grado fue incompleto. Bueno, usted puede ver el punto, ¿verdad? Cada uno hemos sido creados en un área de especialización. Se nos ha dado dones espirituales o áreas en las que vamos a sobresalir, a menos que, por supuesto, estemos gastando todo nuestro tiempo haciendo cosas que Dios probablemente no nos ha mandado a hacer. Concentrémonos en lo que los versículos nos dicen, analizando 3 conclusiones. Número 1, cada persona tiene un don. Noten el versículo 7 dice: pero a cada uno les es dado la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Verdad? Ahora, se puede tener más que un regalo, pero al menos posee uno usted y poseo uno yo seguramente. Esto no quiere decir que no podamos funcionar en otras áreas. No puede decirse a sí mismo, bueno, no puedo soportar esta prueba porque Dios no me dio el regalo de fe para poderla soportar. No, podemos ver que a través del ejercicio de los dones, Dios puede intersectar algunos con otros en la cual podamos desarrollarlos, pero tal vez Él no sea el más fuerte. Hay personas que nunca han decidido desenvolver su regalo, o sea, está todavía ahí envuelto con papel en una caja en la esquina. Ellos nunca han tomado el tiempo para averiguar lo que realmente pueden hacer y en cuál de los dones se desarrollan mejor. Pero acabamos de leer que cada uno de nosotros tiene al menos un don para el uso de Dios. La pregunta es, ¿estamos trabajando al menos, aunque sea en un don, para el uso de Dios? En segundo lugar, si no está satisfecho o satisfecha con su regalo, podría ser que usted no esté satisfecho o complacido con Dios. Observe lo que dice muy claramente en el versículo 11. Pero todas las cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular. Repartiendo a cada uno en particular. Eso significa que Él nos ha hecho a nosotros, a cada uno de ustedes,
un traje a la medida. Un traje que le queda a usted, un pantalón que le queda a usted. Dios nos lo ha hecho. Y eso significa que nos ha hecho exactamente, y Él sabe cómo nos queda ese traje porque Él nos formó. Él estaba ahí cuando fuimos formados en el vientre de nuestra madre. Pero es nuestro trabajo el descubrir nuestro don y ponerlo en práctica. Y haciéndolo nos daremos cuenta que vamos mejorando cada vez más. Así es que, ¿puede usted identificar, puedo yo identificar cuál es ese regalo que tengo todavía allí y que no lo he desarrollado, pero sé que Dios me lo dio? Por último, me parece que el recibir dones implica dar. Es decir, que cuando usted puede leer este pasaje que acabamos de leer, ¿verdad? Que da dones a cada uno en particular, dice que Él lo da como Él quiere, ¿verdad? Es decir, que la entera razón por la que el Espíritu de Dios ha derramado dones sobre su iglesia es hacer el servicio para el bien común. Y eso significa que nosotros nos comprometemos e involucramos y sacrificamos de nuestro tiempo y nuestro trabajo para el cuerpo de Cristo. Y ese es el objetivo principal de los dones. Si usted nos ha visitado por un tiempo y le gusta cómo nos desarrollamos aquí, cómo alabamos a Dios, le gusta la clase de escuela dominical, le gusta la predicación, pero no ha hecho todavía la decisión de envolverse en esta iglesia, le pido en el nombre de Jesús que lo haga. Dios está buscando obreros, ¿verdad? Dios está buscando obreros. Nuestra hermana Carmen tiene las solicitudes de membresía. Llene una, hermano. Hágase parte de esta iglesia local. Hágase parte en forma escrita, perteneciendo a este cuerpo de Cristo que es la primera iglesia bautista, ¿verdad? Es importante que cada uno nos podamos comprometer y trabajar, que es para eso que Dios nos ha llamado también. Dios quiere que usted se desenvuelva aquí con esos dones y habilidades que Él le ha dado. ¿Sabe? Muchas veces Dios nos prepara fuera de la iglesia y recibimos muchos conocimientos. Y a veces uno dice, ¿para qué yo estoy aprendiendo esto? Mas no sabe que más adelante Dios nos iba a traer aquí a este lugar. Y esos conocimientos que no le hallábamos sentido, Dios los utiliza para su obra aquí. Este es su lugar, hermano. Esta es su ciudad. Leemos el versículo 11 de nuevo. Dice, y a uno el mismo Espíritu que todas las cosas repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Por qué? En el versículo 7 vimos que es para el bien común, que Dios nos ha dado dones porque pueden servir, para que podamos servir al cuerpo, a su cuerpo, y fortalecerlo para que podamos tener un mejor testimonio en el mundo. ¿Sabía usted que el Señor nunca va a decir, bien hecho, buen siervo fiel, porque has escuchado 2647 mensajes? Porque fuiste 3415 veces a la iglesia. Entra en el gozo de tu Señor. Dios nos va a decir, buen siervo fiel, porque trabajaste en los dones que yo te di. Así es que, en contexto de estas palabras, dice Dios, yo te estoy dando dones, y yo te estoy dando talentos, yo estoy dando la capacidad de servir, y estoy dando mi iglesia, estoy dando
mi cuerpo para que te desarrolles y sirvas dentro de ella. No nos perdamos esa bendición, hermanos, de servir para Dios. Jesús dijo, el que quiera ser grande, que se ponga a servir. Déjenme contarles un chiste flojo. Se lo voy a leer, lo escribí aquí, para no perder ningún detalle. Dice, algunos de ustedes tal vez han oído la historia en la cual en el pasillo de la iglesia estaba un listado de personas que habían muerto en la Segunda Guerra Mundial. O sea, como en el pasillo, ¿verdad? Había un listado de personas que habían muerto, los nombres de las personas que habían muerto en la Segunda Guerra Mundial. Y un niño pequeñito le pregunta, alzó la vista y leyó el listado, ¿verdad? Cuando lo leyó, le dijo y le pregunta a su madre, mami, ¿quiénes son estas personas? Le dice, ¿estos nombres? Y su mamá le dijo, bueno, hijo, esos son los que murieron en el servicio. Y el niño respondió con asombro, ¿de verdad? ¿En el servicio de la mañana o de la tarde? ¿Lo entendieron? En el servicio de la mañana, de la tarde. Pero a partir de ese chiste, déjenme hacer un statement. Ahora me voy a referir a todos aquellos que sienten que han muerto en el servicio, ¿sabe? A todos aquellos que sentimos que se nos ha herido, que hemos sido lastimados, nos sentimos cansados y que es mejor estar a un lado. Vengamos ante Dios para hacerle una pregunta y decirle, Dios mío, ¿qué es lo que tú tienes para mí? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga después de tanto tiempo que te he servido? ¿Sabe? Porque muchas veces dentro del cuerpo de Cristo hay hermanos y hermanas que no saben apreciar el esfuerzo de otros y en vez de ayudar, criticamos, ¿verdad? Y hay hermanos y hermanas que mejor se sientan o se hacen a un lado y dicen, no, yo ya no puedo con esto. O sea, ha sido herido en el servicio. Digámosle al Señor, ¿qué es lo que todavía tú quieres que yo haga? ¿Verdad? ¿En qué yo te puedo ser útil todavía? ¿Saben? Muchas veces es más útil esa oración que usted puede estar haciendo por su pastor, por los ministerios de la iglesia, por sus hermanos, por sus hermanas, que no se ve, ni se sabe que se está orando e intercediendo, pero Dios sí lo sabe. Así es que podemos ser útil. Por cuestión de tiempo no fui a muchos de los pasajes, por ejemplo en Romanos 12 y en Gálatas 4, donde habla de muchos de estos dones. Pero Dios sabe que Él ha dado dones a usted y Él quiere que usted y yo trabajemos en ellos. Así es que nosotros podemos comprometernos con Dios este día a identificar cuál es ese don que Él quiere que yo desarrolle más para trabajar. ¿Sabe? Siempre hay necesidad de obreros. Si usted dice que quiere trabajar para ser ujier, mire, el hermano Luis se va a alegrar mucho. ¿Verdad, hermano Luis? Si usted quiere trabajar en el ministerio de actividades, mire, la hermana Guadalupe se va a alegrar mucho. Si usted quiere trabajar en el ministerio de Aguana, la hermana Miriam se va a alegrar mucho. Si usted quiere trabajar en el ministerio de tesorería, hermano Pablo se va a alegrar mucho. Si usted quiere trabajar en el ministerio de limpieza, el hermano Juan y la hermana Migdalia se van a alegrar mucho. Si usted quiere trabajar en el ministerio de evangelismo, el hermano Jorge y el hermano Roberto se van a alegrar mucho.
Pero ¿sabe quién se va a alegrar más? ¿Quién se va a alegrar más? Dios. Porque estaremos siendo obedientes a lo que Él nos ha llamado a hacer. Así es que, hermanos, identifiquemos en qué nosotros podemos ser útiles y trabajemos en ello. Porque cada uno de los que estamos aquí somos útiles para más de alguna cosa. Amén. Si usted está aquí en este día y no le ha recibido a Jesucristo como su Salvador, para que usted pueda ser útil dentro de algo en la iglesia, es bueno que usted este día le entregue su corazón al Señor. Si usted ha venido aquí y nunca ha recibido a Jesús como su Salvador, este es el día en el cual usted puede recibir salvación por el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Este es el día de salvación. Este es el día que Jesús lo trajo aquí. ¿Sabe? No es producto de la casualidad ni de la causalidad que usted está aquí. Dios tiene una cita con usted en este día. Si hay alguien que le gustaría recibir a Jesucristo como su Salvador, le invito a que pase al frente y oraremos con usted y por usted. Si hay alguien que también en medio nuestro, por alguna razón, por la razón que sea, usted siente que se ha roto la comunión con el Señor y siente que se ha alejado de Él, este es el día de restablecer esa comunión con Dios y poderse reconciliar con Él y poder trabajar en lo que Dios ha puesto en su corazón. Le voy a pedir que oremos. Mi Dios y Padre Celestial, en esta mañana, oh Señor, te damos gracias porque nos hemos podido congregar, oh Dios mío, nos gozamos, Padre Santo, alabándote y glorificándote. He expuesto tu palabra, oh Dios mío, acerca de qué importante es involucrarnos, Padre Santo, para el desarrollo de la iglesia local, oh Dios mío, para el desarrollo de tu cuerpo, Dios mío, en este lugar, y que más almas, Padre mío, puedan ser alcanzadas con el santo evangelio de tu Hijo amado. En esta mañana, oh Dios, pido, si hay alguien que desea recibir a Jesucristo como su Salvador, este es el día. Si hay alguien que desea reconciliarse contigo, oh Dios, se siente que se ha retirado, que se ha alejado, por la razón que sea, oh Dios mío, en el nombre de Jesús te pido que en este día puedas ser reconciliado, oh Dios mío, y puedas trabajar en la obra del Señor, Padre Santo. Te damos gracias, oh Dios, por todo lo que tú haces, oh Dios mío, por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas, oh Dios. Y te pedimos perdón porque muchas veces, oh Dios mío, te hemos fallado. Nos hemos vuelto pasivos, oh Dios, al llamado tuyo, Padre Santo. Pero en esta mañana, oh Dios mío, te pedimos perdón nuevamente, Padre Santo. Y te pedimos, oh Dios, que tu misericordia alcance a muchas vidas, Padre Santo. Y puedan, Padre Santo, recibir perdón, puedan recibir salvación en este día. ¿Hay alguien que desea recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador? Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Gracias, oh Señor. Gracias, oh Jesús. Cántala, Arlencito, cántala. Gloria a Dios, aleluya. Corazón me late sin parar. Hay uno que me ha dicho: te amo de verdad, Jesús mi amor. Y más que le voy a pedir a todos los niños que pasen al frente, a todo el grupo musical, que pasen aquí
Y los hermanos, todos juntos en la iglesia, van a extender sus manos y van a orar por estos niños para que Dios los cuide y los guarde en su andar por este mundo, en su caminar por este mundo, ¿sabe? Aquí hay niños que están entregando sus talentos al Señor, talento de música, y Dios les va a mostrar que hay más dones, que hay más talentos para desarrollar para el servicio del Señor. ¿Sabe? Hay un enemigo de los jóvenes, hay un enemigo de los niños, y ese enemigo a veces lo tenemos en la casa. Y es esa forma en la que ellos tienen la habilidad para entrar al internet, y a veces nosotros no sabemos en lo que ellos están visitando, a lo que ellos están expuestos. Pero en el nombre del Señor, pongámoslos en las manos de Él. Oremos por ellos, hermanos. Oremos, alcemos nuestras manos y oremos por nuestros niños, Padre Santo. Mi Dios y Padre Celestial, en esta mañana, Padre Santo, en esta tarde, oh Dios mío, te ponemos en tus manos, oh Dios mío, a esta generación de niños, Padre Santo, a esta generación de jóvenes que tú has levantado en este lugar, Padre Santo, para el servicio tuyo, Dios mío, para la obra tuya, oh Señor. Te pedimos, oh Dios, que haya, Padre Santo, un envolvimiento de cada uno de sus padres, oh Dios mío, para que ellos también puedan, Señor, dirigirlos en su andar, Padre Santo, que ellos puedan ser buenos consejeros también, Padre Santo, para que no se vayan a desviar nunca, Padre Santo, de su primer amor, que es Cristo Jesús. Te pido, oh Dios, que tú los guardes en su camino, Padre Santo, que tú los guardes en su andar por este mundo, oh Dios mío, y que ellos siempre, oh Dios mío, te puedan dar la gloria y la honra a ti, Señor, como su Señor y Salvador de sus vidas. Gracias, oh Dios, por todo lo que tú estás haciendo en este lugar, Padre Santo, y por todo lo que harás, Padre Santo. Pongo, oh Dios mío, estos talentos, Padre Santo, estos maestros, oh Dios mío, todo lo que tú estás haciendo, Padre Santo, en este lugar, oh mi Dios. Y te pido, oh Dios mío, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, que toda la iglesia se envuelva en un avivamiento, Padre Santo, para el crecimiento de la obra tuya, Dios mío, para que nuevas almas puedan escuchar y puedan recibir salvación de tu Hijo amado Jesús. Gracias te damos, oh Dios mío. Gracias, oh Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús oramos, Padre Santo. Te pedimos, oh Dios mío, por las familias aquí representadas de estos niños, oh Dios mío, por sus papás, por su mamá, por sus abuelas, sus abuelos, sus tíos, tías, oh Dios mío, que aún no te conocen, oh Dios mío, que a través de estos niños, Padre Santo, ellos puedan ser confrontados con el Evangelio de tu Hijo amado Jesús y lleguen a un conocimiento y un entendimiento que no hay ningún nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, solamente a través de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Gracias, oh Dios mío, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios.